¿Qué tal, mis amados hermanos? Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Qué bendición, de verdad, es un gran privilegio poderme dirigir a cada uno de ustedes. Desde acá de Iglesia Misión Cristiana El Calvario, en la ciudad de Guatemala, Guatemala, les saluda con mucho aprecio, con mucho cariño y con mucho amor su hermano Pedro Ezequiel Hernández Castillo. Reciban cada uno de ustedes hasta donde ustedes se encuentran un cordial saludo también de nuestro pastor Rodolfo Milian Cheu, quien también pues le da gracias al Padre por cada uno de ustedes y los saludes van hasta donde tú te encuentres. Hoy sábado 21 de enero damos gracias a Dios porque podemos estar conectados a través de este enlace que has estado recibiendo para que seas no solamente edificado o tener un momento de comunión con el Padre, sino para que puedas ser. Las escrituras nos revelan que el Padre es un Padre de orden, ¿sí? Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Para eso quiero invitarte ahí donde tú te encuentras. Quizás es la primera vez que nos conectas con nosotros o pues ya has estado anteriormente con nosotros, pero igual te invito a que puedas darle gracias al Padre a través de esta oración que vamos a estar realizando para así dar inicio. Gracias, maravilloso Dios, eterno Rey de gloria, tuya es la honra, la gloria, la exaltación por todos los siglos de los siglos. Te doy gracias, Padre, porque hoy nos permites a través de este enlace y a través de estas plataformas poder estar conectados y poder, Señor, transmitir tu voluntad, tu diseño y tu plan a cada uno de nosotros. Gracias, eterno Rey de gloria, porque en todo tu nombre es glorificado y en todo tu nombre es exaltado. Gracias, bendito Rey de gloria, por siempre y para siempre. Tuya es la honra, tuyo es el honor y tuya es la exaltación, maravilloso Dios. Amén y amén. Te decía hace un instante que el Padre es un Dios de orden. ¿Por qué es un Dios de orden? Porque Dios no hace cosas al azar, ¿sí? Cuando nosotros venimos a Cristo, venimos porque el Padre así lo determinó. Juan capítulo 3, versículo 16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Vean, esa es una verdad dentro del reino de Dios. Pero cuando tú entiendes esto, que fue el Padre, Dios Todopoderoso, porque Cristo cuando vino a la tierra lo vino a presentar de esa manera, y ese es uno de los temas que hemos estado viendo en estas enseñanzas a través de estas plataformas. Si tú aún no las has visto, puedes suscribirte al canal de YouTube, que pues también ya te hemos enviado el enlace, para que puedas estar viendo estas enseñanzas y puedas estar también conectado juntamente con nosotros. Ahora bien, te decía, cuando tú naces de nuevo, tú entras al reino de Dios. ¿Por qué? Porque así lo determinó el Padre. Pero ¿qué es entrar al reino de Dios? Decía hace un instante, Dios es un Dios de orden. En Juan capítulo 3, versículo 3 dice: de cierto te digo que te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Vamos a detenernos un poquitito acá para poder entrar en contexto de lo que el Padre quiere mostrarnos el día de hoy. Cuando nosotros venimos al Padre, damos gracias a Él primeramente porque nos escogió. Ahora bien, ¿cómo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo, eso dice Efesios 1:4. Pero dice las escrituras que nosotros nacemos de nuevo por recibir a Jesucristo, según Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, por recibirle como Señor. Entonces, Juan capítulo 3, versículo 3 dice que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Cuando nosotros entendemos que el reino de Dios es algo visible, es algo notorio, es algo que se puede palpar, es porque hemos entendido que el vivir en el reino de Dios es una realidad para todo nacido de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, déjame decirte, tú ya entraste al reino de Dios, ¿sí? Pero vamos a ir por paso para irlo comprendiendo. Para que todo aquel que ya nació de nuevo, que ya entregó su vida a Jesucristo como su Señor, pueda disfrutar de los beneficios de estar en el reino de Dios.
pero también de qué tiene que hacer en el reino de Dios. Entonces, el primer paso es nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Decía, tú no puedes ver algo que no existe. ¿O sí? No, ¿verdad que no? Entonces, tú puedes palpar algo que existe físicamente. De lo contrario, tú no puedes. Las personas dicen, no vemos el viento, pero lo sentimos. ¿Por qué? Porque puede rozar tu rostro, puede rozar tu cabello, puede rozar tu ropa. Puedes ver la acción que hace. En algunas ocasiones hasta se puede escuchar el viento. Entonces, decimos que el viento existe. Entonces, el reino de Dios es algo real, algo que vive. Marcos capítulo 3, versículo 1:15, dice así, diciendo Jesús, arrepentidos porque el tiempo se ha cumplido, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesucristo da a conocer que el reino de Dios se acercó, o sea, que estaba lejos. Ahora está entre nosotros, también dice otra vez, parte de la Escritura. Pero cuando a nosotros se nos ha enseñado sobre el reino de Dios, se nos viene muchas veces a la mente el paraíso, la calle de oro, el mar de cristal, la cena allá en el cielo, los querubines, los serafines. O sea, ponemos el reino de Dios en el infinito. Sí, Dios existe en la eternidad. Dios existe en los cielos. Pero su reino es para todo nacido de nuevo que está acá en esta tierra. Para que podamos presentarlo, para que podamos establecerlo, tenemos que vivirlo. Ahora bien, Juan capítulo 3, versículo 3 dice, para poder ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Porque una cosa es ver, porque el capítulo 3 y versículo 5 dice, de cierto te digo, hablando de Juan capítulo 3, versículo 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, una cosa es verlo y otra cosa es entrar al reino de Dios. Es muy interesante que podamos comprender esta parte. Y ese es el enfoque de este discipulado el día de hoy. Que tú puedas comprender cómo ver el reino de Dios, pero también cómo entrar al reino de Dios. Muchos nacen de nuevo, muchos vienen a Cristo y pueden ver el reino de Dios, pero solamente son espectadores, no son partícipes. ¿Y qué es ser partícipe? Que usted está viviendo el reino de Dios. Cuando usted ve allí en su comunidad, en su barrio, en su colonia, donde usted se encuentre, cuando usted ve una actividad cerca de su hogar o donde usted se encuentre, usted puede ver lo que está ocurriendo, puede aún saber lo que está ocurriendo, puede conocer el motivo por lo que está haciéndose esa actividad allí, sea una fiesta, un convivio o cumpleaños, una boda, lo que sea. Y usted solamente está siendo espectador, pero no participador. Y no es porque simplemente no ande el atuendo adecuado, no, es porque usted no es parte de esa actividad. Entonces, este pequeño ejemplo nos va a servir para poder comprender que en el reino de Dios se puede participar. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos participar del reino de Dios y no solamente ser espectadores? Cuando yo soy espectador de algo o de la iglesia, si ya estoy dentro de una congregación y solamente nací de nuevo para poder ver el reino de Dios, entonces me convierto en simplemente una persona que participa o, en pocas palabras, en un miembro. ¿Sí? En un miembro. En una persona que llega. Pero las escrituras nos revelan que nosotros también al nacer de nuevo nos convertimos en hijos de Dios, pero también en discípulos de Jesucristo. Ese es el gran mandato, la gran comisión que Jesucristo nos dejó a todos los nacidos de nuevo. No es únicamente para un grupo exclusivo o fue para un grupo exclusivo.
Mateo 28, desde el versículo 18 hasta el versículo 20, nos deja muy claro. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. No dice miembros, ¿sí? Discípulos. Jesucristo vino a la tierra a ser discípulos para el Padre. Ahora somos discípulos de Cristo. Y nos deja claramente cómo se hace un discípulo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sí? Entonces, el primer paso para convertirnos en discípulos de Cristo y poder participar del reino de Dios, porque el que no es discípulo no puede ser parte del reino de Dios, porque en el reino de Dios, déjeme decirle, solo hay personas productivas, personas activas, personas involucradas, personas que realizan la voluntad del Padre. Cuando usted es invitado a una actividad, usted llega, pero difícilmente usted va a participar de las acciones dentro de esa actividad o para que se lleve a cabo correctamente esa actividad según el propósito o el objetivo por el que se esté haciendo. Entonces, si usted toma una silla, usted se sienta, espera que le sirvan, espera que lo atiendan, espera que funcione todo como lo tienen planificado. Y en determinado momento usted pues dice, ya llegó mi tiempo, ya llegó mi horario, me tengo que retirar, y usted se retira. Y se va a contar a su hogar, a sus familiares, a sus amigos, cómo estuvo esa actividad. ¿Por qué? Porque usted solamente fue un miembro que participó de esa actividad, pero no se involucró en esa actividad. ¿Por qué? Es que yo no era ni el novio ni familiar del novio, si hablando de si fuera una boda o de un cumpleaños o de alguna empresa, se hizo alguna actividad, es que yo no soy parte, a mí solo me invitaron, ¿verdad? Y muchos nacidos de nuevo, por no comprender que como nacidos de nuevo necesitamos ver el reino de Dios, pero también entrar al reino de Dios, es que muchas veces pasamos muchas décadas siendo solamente miembros, personas que cuentan, pero no participan. Es por eso que nos volvemos espectadores nada más, oidores de las cosas que Dios hace. Y de ahí proviene, y ahora viene la enseñanza en sí para usted, que solamente hay un grupo dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que está haciendo. Y pensamos que Dios los usa. Y sí, gloria a Dios, claro que Dios los está usando. O creemos que solo si el hermano, la hermana, el siervo, la sierva, les llamamos muchas veces, y sí lo son, claro, pero más adelante vamos a explicar esto. Pero que solo a este grupito Dios lo oye cuando oran. Los demonios huyen cuando los escuchan. Entonces, cuando nosotros aún ya siendo hijos de Dios, nacidos de nuevo, y tenemos adversidades, situaciones que se nos complican en la vida, se nos viene rápido a la cabeza, la hermanita tal puede orar por mí. El hermanito tal puede orar por mí. ¿Por qué? Porque solamente estoy siendo un miembro del cuerpo de Cristo, un miembro dentro de la iglesia y no un discípulo. Recordemos que el Señor Jesucristo formó a sus discípulos y les dijo, vayan, sanen a los enfermos, liberten a los cautivos, den vista a los ciegos, resuciten a los muertos. Y cuando los discípulos llegan, ellos venían alegres. Señor, hasta los demonios se nos sujetan. El Señor Jesucristo los envió a hacer. Entonces, eso es lo que hoy en día la iglesia debe de comprender como Misión Cristiana del Calvario. A ti que ya naciste de nuevo y te identificas como Misión Cristiana del Calvario, déjame decirte, el Señor te escogió a ti para vivir dentro del reino de Dios, donde se hace la voluntad del Padre. Y muchas veces hemos creído que hacer la voluntad del Padre es solamente estar orando, cantando, ayunando, leyendo la Biblia, evitando contaminarnos. Y sí, es parte de, déjeme decirle que sí, no está equivocado. Si usted lo piensa así, así es. Pero
eso es solamente una pequeña porción de la voluntad de Dios. La voluntad del Padre es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y su voluntad quedó específica cuando dijo, id y haced discípulos. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti como Misión Cristiana del Calvario, como nacido de nuevo, como discípulo, no como miembro? No es solamente de estar cantando o de adorando. Claro, hay tiempo para todo, pero especialmente de dar fruto. Pero el fruto se da cuando entendemos que Juan capítulo 3 y versículo 5 nos dice que es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos lleva a hacer la voluntad de Dios. No solo a entenderla, claro que Él nos da el entendimiento, pero también poderlo hacer, porque usted puede entender muchas cosas. Déjeme decirle, le doy gracias a Dios si usted comprende. Pero si no está haciendo, es porque algo no se ejecutó correctamente para que usted esté funcionando dentro del reino de Dios. Porque esto no es porque si usted es pastor, pastora, profeta, profetisa, evangelista o no evangelista. No, esto no es por ministerios. Y parte del enfoque de estos enlaces es para que usted vaya creciendo y entendiendo cómo es que se ejecuta la voluntad del Padre en todo nacido de nuevo dentro de su reino. Entonces, entender que para poder ejecutar y vivir dentro del reino de Dios, yo necesito nacer del agua y del Espíritu. Aquí viene el que usted sea bautizado, ¿sí? Sumergido. Romanos capítulo 6, versículo 3 dice que nosotros participamos de la muerte de Jesucristo por medio del bautismo. Bautismo es sumersión, ¿sí? Introducirme completamente en las aguas. No tiene que ver si es un río, es una laguna, es el mar, es la playa. No. Es simple y sencillamente entender que yo necesito ser bautizado. No es quién me está bautizando, sino con quién estoy participando a la hora de ser bautizado. Porque la Escritura dice que participo de la muerte de Jesucristo. Juntamente con Jesucristo soy sepultado y resucito juntamente con Él para andar en una nueva vida. Y hoy solo lo vamos a tocar brevemente, ¿sí? Pero el bautismo en agua no es por un privilegio dentro de la iglesia, no es para poderme casar, no es para participar de una actividad dentro de la iglesia. No, las escrituras no nos revelan eso. Te es necesario nacer del agua y del Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Entonces, cuando usted se bautiza con ese entendimiento, usted está capacitado para poder ejecutar la voluntad del Padre, porque todo nacido de nuevo, todo discípulo de Jesucristo, hace la voluntad del Padre. ¿Y quién es su Padre? Es Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Parte de estas enseñanzas nos van a llevar a un mejor entendimiento de ella. Porque sí, es necesario cantar, orar, ayunar, congregarnos, pero también el llevar frutos. Llevar fruto es que usted se movilice. Allí donde usted está, el Padre allí lo puso, porque sabe el Padre que usted es un instrumento útil en sus manos para alcanzar a otras personas para Cristo y de discipularle. Pero si usted aún está participando dentro de la iglesia y usted es de los que se congrega todos los días que hay actividades dentro de la iglesia, pero aún no está activo, es porque solamente está siendo un espectador. O porque está esperando que le digan. El discípulo no espera que le digan. El discípulo ya sabe lo que tiene que hacer. Claro que hay momentos en que se nos va a decir. Nuestro pastor nos puede decir qué hacer también directamente, ¿sí? Porque en el reino de Dios, déjeme decirle que hay mandatos, hay directrices para cada uno de nosotros, ¿sí? Hay mandatos de forma general, hay leyes, hay estatutos. Por eso le decía al principio, Dios es un Dios de orden. Y el orden inicia en nuestras vidas.
Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino que renovaos mediante la transformación de vuestro entendimiento. ¿Por qué del entendimiento? Porque por mucho tiempo hemos actuado con aquellas enseñanzas antiguas, con aquellas enseñanzas que nos llevaban solamente a tener un parámetro. Pero el Espíritu Santo de Dios, déjeme decirle, no tiene parámetros. Él hace la voluntad de Dios y Dios actúa como Él quiere. No es como nosotros muchas veces pensamos. Sí, debe de haber un orden para hacer todas las cosas, pero mejor si estamos dirigidos siempre por el Espíritu Santo de Dios. El Señor Jesucristo fue guiado por el Espíritu Santo en todo momento y hizo muchas acciones parecidas, pero no iguales. A algunos ciegos solo les dijo, pues mira. A otros les echó lodito en los ojos. Algunos pues simplemente les dijo vayan y preséntense al sacerdote. A otros los mandó a meterse entre un río. O sea, quizás la misma enfermedad, pero no la misma acción. Aunque el objetivo era siempre el mismo, que el poder de Dios se ha dado a conocer. Entonces, eso es comprender que en el reino de Dios hay acciones que seguir y actitudes que tener también. Y si hoy tú estás viendo este enlace, tú estás conectado y puedes verlo, o quizás en diferido, o sea, después, déjame decirte que también ese es el propósito de Dios, que tú puedas conocer, que tú puedas entender cómo es el reino de Dios. No es para un grupo en específico. Claro, si tú no sabes cómo orar por un enfermo, por una persona que está en agonía o por alguna dificultad en sí, es necesario aprender. Eso es ser discipulado. Déjame decirte que eso es ser discipulado, que tengas a una persona que te esté enseñando, no que lo esté haciendo por ti, ¿sí? Pero sí dejarte guiar. De ahí proviene que nosotros estemos discipulando constantemente. Y el que nosotros estemos utilizando esta plataforma de Facebook y YouTube es para que tú tengas la oportunidad de entender, comprender y asimilar que el discipulado es necesario para todo nacido de nuevo. Ya naciste de nuevo, entonces ahora como un nuevo ser necesitas crecer y ese crecimiento lo da el discipulado. ¿Para qué? Para que puedas hacer las cosas que el Padre desea a través de ti hacer de una manera correcta. Porque tú eres un instrumento útil en sus manos. Tú eres la persona que el Padre ha escogido para que vayas y lleves fruto, que establezcas su reino y des a conocer su poder. Porque el Espíritu de Dios está en ti. Cuando Jesucristo le dice a sus discípulos, quédense un poco de tiempo en ese lugar y en muy poco tiempo serán llenos del Espíritu Santo de Dios y recibiréis poder, les dijo. Pero a ellos se les explicó de esa manera, ¿sí? Para ellos, en el aposento alto donde estaban 120, era esa indicación, ¿sí? Nosotros ya no entramos en esa indicación, déjame decirte. Ellos lo recibieron de esa manera. ¿Por qué razón te explico esta parte? Porque es el Espíritu Santo de Dios quien nos guía y nos da el entendimiento para hacer la voluntad de Dios. Dice las Escrituras que en el mismo instante en que nacemos de nuevo, el Espíritu Santo de Dios viene sobre nosotros. Entonces, tú ya no estás esperando que venga el Espíritu Santo de Dios. No, en el instante en que tú entiendes que necesitas entregar tu vida a Jesucristo como tu Señor, eres engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Sí, conviene que ahora podamos llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Ser bautizados es algo muy diferente, ¿sí? Que vamos a estar ampliándolo más adelante. Pero hoy nuestro enfoque es que tú entiendas que como nacido de nuevo, ya puedes ver el reino de Dios, pero también necesitas entrar. Si tú me dices, es que yo me bauticé hace muchos años en tal congregación, en tal iglesia, yo quisiera hacerte esa pregunta.
¿por qué fue el motivo por el cual tú te bautizaste? ¿Lo hiciste por las razones por las que dice las Escrituras, según Romanos capítulo 6, para muerte, sepultura y resurrección? Muerte al pecado, a la vieja naturaleza, sepultados, que ya no tienen validez, y resurrección porque ahora eres una nueva criatura. Si tú lo hiciste con ese entendimiento, déjame decirte que simple y sencillamente tú necesitas aprender ahora y ser discipulado qué es lo que tienes que hacer en el reino de Dios. Pero si lo hiciste porque tus papás te dijeron o porque necesitabas ser parte de esa congregación, de esa denominación, o porque querías cumplir con un requisito que ellos solicitaron, déjame decirte que simple y sencillamente fue una actividad a la que fuiste, pero no fuiste bautizado como manda la Escritura. Solo hay un bautismo, no hay 2, ni 3, ni 4, ni 5, ¿sí? Solo hay un bautismo, pero es el bautismo de Cristo para morir, para ser sepultado y para poder resucitar. No para que te den la guitarra y tú puedas estar tocando la guitarra, o te den el teclado y tú puedas estar tocando el teclado, o que te den el privilegio de orar por la ofrenda, los diezmos o lo que sea. No, no es para eso el bautismo. Si fue esa la razón, entonces no fue el bautismo de Cristo. Y quizás por esa razón es que aún no hay cambios en nuestro estilo de vida. Quizás por esa es la razón que aún seguimos actuando con aquella vieja naturaleza de hace muchos años. Aún sentimos esos impulsos en la carne de actuar como nosotros creemos. Quizás por esa es la razón que aún no llevamos fruto, porque solo estamos viendo el reino de Dios y vemos que los demás sí hacen, que el Señor sí les escucha a ellos, que Dios sí los usa a ellos. Pero a nosotros no. Queremos, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no hemos muerto al pecado. Hoy yo te enseño, a través de las Escrituras, cuál es la manera correcta de entrar al reino de Dios. Si tú ya naciste de nuevo, gloria a Dios. Déjame decirte, no necesitas viajar hasta acá a Guatemala para ser bautizado. No, solo déjanos saber, ¿sí? Puedes escribirnos, llamarnos, enviarnos un mensaje. Puedes suscribirte a la plataforma de YouTube, donde puedes interactuar con nosotros, y déjanos saber, miren, yo nací de nuevo y pues quiero bautizarme. Nosotros te vamos a indicar, porque no es quién te bautiza, sino cómo te estás bautizando, porque puedes hacerlo. Entonces, tú que estás escuchando esta transmisión, has recibido este enlace, es porque el Padre ha determinado este tiempo para ti. Si tú ya sabes que naciste de nuevo, que lo hiciste con la actitud correcta, el bautismo, con el entendimiento correcto, pero has estado separado de Él, también déjanos saber. Puedes hacerlo en privado también. Te dejo mi número de teléfono para que tú me puedas escribir o llamar por WhatsApp, o nos escribes a través de los correos o en la plataforma de YouTube, que también podemos dirigirte, ¿sí?, a que tengas esa nueva vida con Cristo, que vengas a esa renovación de tu vida, porque no hay pecado más grande que no reconocer el señorío de Cristo, no lo que yo pueda hacer, que sí son pecados, pero no hay ningún pecado que el Padre no perdone cuando nosotros venimos a Él con ese entendimiento que ahora Él es el Señor y yo le pertenezco. Entonces, hoy, si tú no has nacido de nuevo, puedes allí hacerlo en tu casita, ¿sí? O donde te encuentres, no importa el país donde tú te encuentres. No es una oración que yo pueda dirigir, ¿sí? No es una oración repetitiva. Repita conmigo, después de mí.
No, porque entonces estarías repitiendo mi deseo, mi anhelo. Y Dios lo que quiere es tu corazón. Quizás no tengas palabras, quizás no sepas qué decirle. Simple y sencillamente te puedo orientar y decirle a Él que te perdone. Si quieres expresarle por esto y aquello, muy bien. Pero más que cualquier cosa es decirle, Señor, te recibo como mi Señor en mi vida. Porque sé que he pecado, porque sé que no he estado viviendo en tu reino. Y puedes hacerlo allí. Que sé que el Padre es quien está obrando a través de su Espíritu Santo en tu vida. Vuelvo y repito, y si quieres reconciliarte con Cristo, venir a esa renovación, a esa reconciliación con Él, también puedes hacerlo y dejarnos saber, porque no te voy a enviar a otra iglesita o una iglesia cerca de tu casa. Déjame decirte que no. Muy por el contrario, es mi obligación y mi deber velar por ti y llevarte a ese crecimiento, que como Misión Cristiana del Calvario creemos y entendemos que somos predestinados para llevar fruto y cuidar de ese fruto y que ese fruto permanezca, es decir, cuidar de ti y llevarte a la madurez, al desarrollo. Porque es el poder y la obra del Espíritu Santo en tu vida en esta hora. Y si quieres bautizarte, gloria a Dios, podemos también orientarte, ¿sí? Y que tú puedas seguir creciendo juntamente con nosotros. Yo voy a orar por ti, tú puedes hacerlo allí. Vuelvo y te repito, no esperes una oración repetitiva de parte de mi persona. No, tú puedes hacerlo allí, como tú quieras expresarte con Él, ¿sí? Pero más que todo, entender que tu vida le pertenece ahora a Él. Dios te bendiga desde esta hora. Y si quieres alguna oración en especial o quieres que tratemos ya más directamente, vuelvo y te repito, está libre el que tú puedas escribirnos, llamarnos, contactarnos, que para nosotros será un gusto y un placer. Como Misión Cristiana del Calvario, desde ya te damos la bienvenida. Quiero orar por ti. Gracias, Padre y maravilloso Dios, Dios eterno, verdadero, justo y fiel. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, hoy vengo delante de tu presencia, dándote gracias por cada uno de los que han podido escuchar, Señor, lo que tú has determinado para cada uno de nosotros. Ahí donde ellos se encuentran, Señor, sea en la ciudad de Guatemala, sea fuera de las fronteras de este hermoso país. No importa la localidad, no importa el país, no importa el idioma. Sé que eres tú, maravilloso Dios, quien obra en sus vidas. El poder manifiesto de tu Espíritu Santo es quien nos lleva, Señor, a comprender y a entender tu voluntad y sobre todo a quererla ejecutar. Vivir en tu reino es una realidad y como nacidos de nuevo hoy, Padre, tú ves sus corazones y les recibes, Señor, restauras todo aquello que había estado destruido y les das, Señor, la oportunidad de regresar a ti, de venir a ti. Las personas que están entregando sus vidas, Señor, sé que eres tú, Padre, quienes ha escogido. Y les das las bienvenidas, Padre, así como se las damos nosotros, a tu reino, para que vengan a ser hijos tuyos, maravilloso Dios, hijos engendrados, hijos legítimos, hijos genuinos del Dios Todopoderoso. Gracias, maravilloso Dios y soberano Rey de Gloria. Eres tú, Padre, quien les ha escogido y les ha amado. A ti sea la exaltación por siempre y para siempre, maravilloso y eterno Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, de verdad te felicito, te doy la más cordial bienvenida al reino de Dios. Y para mí será un gusto, un privilegio muy grande el poderme contactar contigo. Déjanos saber dónde te encuentras, dónde estás. Puedes compartir este enlace con todas las personas que tú desees. Yo sé que el Padre nos está moviendo a hacer cosas maravillosas. Entonces, también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde también vas a poder estar viendo los videos que ahí subimos para la edificación de tu vida. Y sobre todo, que como Misión Cristiana del Calvario, tú eres un hijo de Dios.
Tú eres el cuerpo de Cristo, tú eres ese instrumento útil en sus manos. No solo eres un miembro más, no, eres un discípulo de Jesucristo y nosotros queremos ayudarte a ese crecimiento. Desde ya vuelvo y te repito, eres muy bienvenido al reino de Dios. Saludes y bendiciones a cada uno de ustedes. Vuelvo y les repito, de parte de su hermano Pedro Ezequiel Hernández Castillo, de acá de Misión Cristiana del Calvario en la ciudad de Guatemala. Como siempre, nuestro pastor Rodolfo Milián les envía un cordial saludo a cada uno de ustedes. Bendiciones.